Bienvenido, estudiante. Esta vez vamos a explicar la ley de Ohm, una de las leyes fundamentales dentro del campo de la electricidad, ya que nos ayuda a conocer un poco más acerca de las magnitudes de los circuitos. Vamos a partir de un punto conocido. Todo circuito eléctrico tiene magnitudes básicas, que son tensión, intensidad, resistencia y potencia. Ahora bien, cuando hablamos de ley, nos referimos a una norma invariable que busca definir un fenómeno. La ley de Ohm fue descubierta por un físico alemán, Georg Ohm, quien utilizó tres magnitudes: la tensión, la intensidad y la resistencia, y las combinó con el fin de hallar valores desconocidos. Si tenemos un instrumento de medida y solo podemos medir una variable o dos, ¿cómo hallar la tercera? Bien, esta ley será de gran ayuda. A continuación se muestra cada una de las variables con las letras que las representa. La I, que representa la corriente, que es la intensidad; la E, que es la tensión, que se refiere al voltaje o a la diferencia potencial; la R, que se refiere a la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente. Aquí se tiene la ecuación básica de la ley, de la cual se derivan dos ecuaciones más por despeje: multiplicar y dividir. Sencillo, ¿verdad? Ahora podrás ver un triángulo donde se han dispuesto las letras que representan las magnitudes. Es simplemente una manera pedagógica de aprender a interpretar la ley sin problema alguno. Se escoge la variable a despejar y se omite dentro del triángulo, lo que deja visible la ecuación necesaria. Georg Ohm halló, a través de una incógnita y dos variables, un resultado importantísimo. Al despejar la tensión nos queda: tensión es igual a resistencia por intensidad. Y si despejamos resistencia, daría como resultado: resistencia es igual a tensión sobre la intensidad. Teóricamente, la ley dice que la cantidad de corriente que sale del circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a su resistencia. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo entendemos? La intensidad o cantidad de corriente que pasa por este circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que si una variable aumenta, la otra también. ¿Y qué es inversamente proporcional? Si esta variable cambia, la proporcionalidad en las respuestas también lo hará. Ahora veremos un ejemplo del desarrollo de la ley. Se tiene un circuito simple, conductores, fuente y una resistencia. A continuación se asignan valores. En la batería, en este caso, se tendrá una fuente de energía de 12 voltios de corriente directa y una resistencia o carga de 6 ohmios. Halle cuál es la cantidad de corriente que pasa por ese circuito. Para aplicar las fórmulas, recuerda: intensidad igual a tensión sobre resistencia, y sustituimos. La intensidad, es decir, la cantidad de corriente que pasa por el circuito, es de 2 amperios. Recordando la ley, puede afirmarse que es directamente proporcional. En el ejercicio 2, que se muestra a continuación, se duplicó el voltaje. Si este voltaje es duplicado y la resistencia es constante, se resuelve que 24 entre 6 da 4 amperios. ¿Qué sucedió? El voltaje aumentó y asimismo la intensidad. A continuación, la tercera explicación de lo que es la ley y cuándo es inversamente proporcional. En el tercer ejercicio se da la variable de 12 voltios en la fuente. Se cambia la resistencia, se duplica, y al aplicar la ley de Ohm, 12 entre 12 me da 1 amperio. Al aumentar la resistencia, ¿qué sucede? La intensidad disminuye. Nos vemos en el próximo video.